El crimen de Barcelona eleva a un nivel insólito la violencia escolar. Los profesores piden más controles para evitar las agresiones de alumnos. La ley del menor impide imputar al autor de 13 años. El crimen abre un debate inédito en las aulas de España. Docentes y expertos reclaman más especialistas que vigilen la adaptación y la convivencia en los centros. Los psiquiatras se hacen cargo del menor tras el ataque. Esto en el diario El País, en el diario El Mundo en portada, aunque luego no trata la noticia, entrecomillado. Tengo que matar a Mas. A Mas, no a Arturo Mas. A Mas. El alumno de 13 años que asesinó en un instituto de Barcelona a un maestro e hirió a 4 personas fue reducido por un profesor de gimnasia mientras preparaba un cóctel molotov. Llevaba una ballesta, un puñal y ropa de camuflaje. Sufrió un brote psicótico, según la Generalitat. Padre profesor y madre médico, en un barrio de clase media. Y tenemos aquí el diario ABC hoy. El menor que mató a su profesor, entrecomillado. Oigo voces que me dicen que debo matar. El joven de 13 años hirió a 4 personas con una ballesta y un machete. El alumno, muy aficionado a las armas y a la serie de Walking Dead, pudo sufrir un brote psicótico. Bien, la noticia es extraordinaria. No en España, en cualquier país del mundo, que un niño de 13 años mate a un profesor con un armamento fabricado por él en su casa. Es una noticia rara, muy espectacular. Es normal que los medios de comunicación español, tanto las televisiones como la radio y los periódicos, le presten la debida atención. Bien, entonces ayer vi estos programas y me quedé asombrado del atrevimiento. No hablo del juez Espidio. El Pidio Silva. Que estaba en el programa de Intereconomía y que hablaba con cierto fundamento psicológico. Se ve que ha estudiado bastante el tema de la locura y de la sensatez, porque hablaba con fundamento, pero muy pedante porque era un poco rollo. Pero los demás, sin tener ni idea, ni sin conocer las grandes psiquiatras, sin conocer las experiencias, desde luego, ni los grandes libros que relatan las experiencias, ni sobre todo los grandes analistas de los desequilibrios del cerebro que conducen al crimen, que son los que interesan en los medios de comunicación, hablaban y pontificaban, y la verdad es que me fui ya aburrido e indignado de que no había voces normales ahí. Nosotros tenemos la suerte de contar entre nuestro equipo habitual semanal a Pedro, nuestro abogado Pedro González. La suerte porque él ha tenido varios casos que ha ganado en los tribunales de los acosos a niños en el colegio, luego ha estudiado y conoce por su profesión lo que son los problemas escolares, el caso tan frecuente de los niños que son acosados por sus compañeros, bien por su carácter, bien por su manera de vestir, de hablar o por sus pesos, por lo que sea, y que también conoce por el derecho penal, tiene unos conocimientos bastante sólidos en los casos donde hay desequilibrio mental y donde hay anulación de la voluntad y de la conciencia para que los que cometen crímenes o asesinatos sean encerrados en psiquiátricos en lugar de ir a la cárcel o ser como un penado corriente. Entonces le voy a dar la palabra a Pedro para que nos explique, lo primero, la cuestión del menor. Este niño tiene 13 años, aunque no dice nada, no lo explican como yo desearía, pero el niño que ha matado tiene 13 años, es hijo de una clase de burguesía media, el padre es profesor y la madre es médico, y sin más explicación hay un titular en la prensa del País donde dice que los psiquiatras se hacen cargo del menor tras el ataque. Claro, ya la primera pregunta que nos hacemos es, conozco a fondo el derecho civil, ¿cómo que el psiquiatra se hace cargo del menor? Si no lo pide el padre de familia o el fiscal, claro, con autorización judicial, retira al hijo menor de 14 años, lo retira de su casa y lo ingresa en otro sitio, los psiquiatras se hacen cargo del menor tras el ataque. No sé cómo esto ha podido suceder, porque no lo dice el periódico, pero yo le di la palabra a Pedro para que nos diga cómo hay que proceder en el caso de que un niño se sospeche que está loco o demente, bien de manera permanente o bien transitoria, para que pueda ser interrogado o, si no es interrogado, detenido o retenido, si no es el padre el que lo pide.
Claro, en principio ni detenido ni retenido porque no es responsable penalmente, porque la ley del menor se aplica a partir de los 14 años. Es decir, de 13 años para abajo son inimputables. Entonces, esto que dice el periódico de que los psiquiatras hacen cargo del menor, pues se entiende o solo cabe entenderlo desde la provisionalidad justo tras suceder el hecho. Pero es imposible que lo hagan sin que un juez lo haya autorizado. O los propios padres, no, porque naturalmente. Dice que, no, es que se deduce que los padres no lo han decidido. No lo han decidido, pero por lo menos lo habrán porque autorizado. Dice, si el escolar vuelve a casa de sus padres. Sí. Lo que ahí implica una idea de que los padres no han intervenido ahí. Claro. Hombre, los padres bastante tendrán también con lo que tienen en ese momento, ¿no? Lo que habrá pasado aquí es que directamente habrá pasado a una ala de psiquiatría. Y ahí también las autoridades administrativas, también bajo control judicial. Para tu conocimiento lo han ingresado desde luego en el Hospital San Juan de Dios y 2 psiquiatras de ese hospital han hecho un informe cada uno. Claro. El único que sabemos. Claro. Porque también las autoridades encargadas de la tutela de los menores tienen como función administrativa precisamente actuar en casos de desamparo, pero siempre es con una labor de protección no de terceros, sino del propio menor que se trata, ¿no? Claro. Entonces, únicamente y estirando un poco la cuestión, el concepto, se puede entender que este chico que ha matado de 13 años a un profesor y ha intentado matar a más gente, a lo que se ve, pues también pudiera incluso llegar a autolesionarse o a atentar contra su propia vida, de tal manera que las autoridades administrativas lo que hacen es hacerse cargo del asunto y estas autoridades administrativas decidirán si corresponde asumir ellos la tutela del menor retirándoselo a los padres. Eso siempre bajo el control judicial, porque los jueces están para visar ese tipo de situaciones. Es decir, si los padres no están de acuerdo con esa resolución administrativa, siempre lo pueden someter a la consideración judicial, ¿no? Pero vamos, en definitiva, que no se trata de que le hayan aplicado ninguna medida restrictiva de la libertad de orden punitivo, porque es irresponsable penalmente al tener 13 años. Claro, pero hay una cuestión que no dice nada el periódico y que yo sería lo primero que miraría. Es cómo ha matado, ¿lo sabéis? ¿Cómo ha matado? ¿Qué ha utilizado? Una ballesta. Una ballesta. ¿Con la ballesta la ha matado? Al profesor sí. No, es que dice arma. Tenía ballesta casera, ¿no? De madera y bolígrafo. Y luego machete. Yo creo que tiene que haberlo matado con el machete. Con el cuchillo. Sí, porque... y luego a otra profesora sí que le tiró con la ballesta. Pero el que ha matado es con el cuchillo. Sí. Es que en psiquiatría tiene muchísima importancia, sobre todo en los menores de edad, en psicología, en los casos criminales, saber si se mata con armas cortas o de larga distancia. Si es con el contacto directo, como es un cuchillo, no digamos una pistola o una ballesta, porque a distancia. Entonces no tiene el mismo grado de frialdad, dominio de sí mismo y crueldad el matar a corta distancia que a larga distancia. Hasta el punto que en la psicología se ha estudiado que entre las causas que durante una guerra los soldados de uno y otro frente no tengan conciencia de matar, es porque la matanza a distancia no se ve, no se percibe. Y aunque se percibe a distancia, no se sufre como en lo inmediato, en el contacto corporal. Sí, como el que bombardea una ciudad con un avión. Pues figúrate. Pues, y en la guerra también. Esos estudios se aplicaron luego por la psiquiatría para el niño. Entonces, en el desarrollo de las mentes criminales se tiene muchísima importancia saber cómo empiezan o cómo ejecutan. Si es matando con un cuchillo, con una pistola o con una piedra, con una agresión inmediata o a distancia. Entonces, por eso te he hecho esa pregunta. Porque si este chico ha matado con un machete, eso indica un grado de frialdad, por tanto, un grado de crueldad, de impiedad, despiadado, mayor que si a distancia. Y en cambio, tendría explicación que a una profesora la haya herido a distancia, porque estaba a distancia. Primero habría que ver el orden. Yo cuando te pregunto si lo has leído, habría que ver primero si mató al hombre y luego disparó
contra otra persona lejos. Aquí pone la relación, don Antonio. Sí, Dice, a las 9:15 el menor llega con 1 hora de retraso al instituto. Sube a la segunda planta. El agresor dispara con la ballesta en la mejilla de la profesora de castellano. Uy, entonces cambia, ¿eh? La hija de la profesora, compañera del alumno, acude a defenderla y este le hiere con el machete en una pierna. Al escuchar gritos, el profesor sustituto de la clase segundo C sale al pasillo. El agresor le apuñala en el abdomen y le mata. El atacante entra en el aula y los alumnos se concentran en una esquina de la clase. Uno de ellos se le encara y resulta herido. En la huida, hiere en la oreja a la profesora de matemáticas. Y por último, el agresor entra en los baños, allí le retiene y calma al profesor de gimnasia mientras manipulaba un cóctel Molotov. Bien, entonces esto claro que modifica la primera impresión que a mí me ha producido, porque primero ha tirado la ballesta. Y cuando se ha visto sorprendido o en peligro, ya ha utilizado el arma corta, el machete. Pero bueno, estos datos son importantísimos para ver el tipo de comportamiento criminal. Sí, el tipo que es al que corresponde, pero no para graduar la pena, puesto que no hay pena. Pero sí para graduar el tratamiento. Es decir, no hay pena. Pero en cambio, si es bueno el psiquiatra, a esto le tiene que dar una importancia para analizar decisiva. Para analizar la conducta. Y es decisivo. Para ver también el tratamiento y el orden en que se aparecen los síntomas de agresión. Bien, esto es muy lamentable, pero es verdad que los padres, en principio, se les va a considerar responsables porque aquí no entra en juego la responsabilidad del 1912. La del objetivo, la de la falta de cuidado de los padres, porque primero es en un colegio donde está el colegio, es que los padres no hayan vigilado que fabrica una ballesta quizá o coja un machete. Sí, es que esa responsabilidad es casi de orden objetivo, la del 1902. Entonces... Pues por eso he dicho, no, sí. La del 2, perdón, pero he dicho en un caso así yo no veo la responsabilidad directa de los padres, no la veo, ni la indirecta. Lo que ocurre es que, ya digo, como luego lo que se tiende es a que la víctima sea indemnizada, al final se lo cascarán lo mismo a los padres también ponerle la responsabilidad. Ahora bien, y luego dependiendo de los seguros que tengan los padres, porque yo sí que me lo he encontrado en la práctica profesional, por ejemplo, casi todos los seguros que obligan las entidades bancarias a todas las personas que tenemos hipoteca, en los seguros hogar, cubren la responsabilidad civil de los menores fuera de la vivienda. Es decir, que un seguro, a lo mejor, pongamos que la familia de este niño tienen una hipoteca y tienen un seguro obligatorio de los que hay que tener con una hipoteca, este acto del menor lo cubriría. Está cubierto obligatoriamente, sí. Pero aquí la cuestión es con la frivolidad que se escucha hablar. Bueno, en cualquier caso, sí, es que por eso apagué y me fui, es que no soportaba la ignorancia. Lo principal es que sin una orden, sin que el fiscal lo pida y el juez lo apruebe, contra la patria potestad y la madre no pueden hacer nadie nada, salvo el fiscal y el juez acordado. Porque eso está en civil. No digamos un acto del que no es responsable el menor. Sí, sería un internamiento no voluntario. De los no voluntario, aunque haya durado un día o dos y que pase luego, pero sin la intervención del fiscal. No puede ser que diga... Para que el psiquiatra intervenga, necesita que le entregue el niño para examinarlo la autoridad. Y no hay más que dos autoridades. O el padre y la madre, o bien el fiscal con autorización del juez. Y eso es seguro. El periódico no lo dice, o no lo dirá. Pero los psiquiatras no pueden actuar de oficio. Claro que no. O incluso una tercera opción a través de las autoridades de tutelares de los menores administrativas. Para ese caso tiene que haber una situación previa. De desamparo. Eso es. Sí, señor. De desamparo. Donde han cubierto la ausencia de patria potestad o de tutela o curatela. Exactamente. Sin eso no se puede tampoco. En efecto. Muy bien, pues nada más.